Cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas y bienvenidos una vez más a su programa Al Abrigo de un Sueño, que pretende reflexionar, investigar, divulgar sobre la vida, el pensamiento y la obra del fundador del Minuto de Dios, el Padre Rafael García Herreros. Hoy en este programa vamos a escuchar la voz del Padre en varios audios que hemos seleccionado y sobre los cuales haremos comentarios con Eduardo, con quien hacemos este programa. Entonces esa va a ser un poco la dinámica del programa de hoy. Le doy el paso a Eduardo para el saludo. Es muy interesante poder escuchar la voz del Padre Rafael, recordar sus palabras, su tono, la manera como se dirigía todos los días a los colombianos. Por eso me parece una oportunidad maravillosa de poder recordar, a partir de escuchar esos audios, las ideas, el pensamiento, la manera de enfocar las situaciones y los problemas que tenía el Padre Rafael. Mi relación con Dios es la relación humilde de una criatura con el infinito. Yo pienso mucho en la infinitud de Dios, en la trascendencia de Dios, en que Dios todo lo penetra, que en Él estamos, vivimos y nos movemos, que Él es el océano infinito en el cual se sumerge el hombre y el universo y la humanidad, y yo también estoy sumergido en esa inmensidad de adorabilidad y de ser santísimo, que es la divinidad. Tenemos aquí la faceta del Padre Rafael como maestro espiritual. El Padre Rafael era un orante profundo, un asiduo lector de la Sagrada Escritura y también una persona muy espiritual, y este audio nos da cuenta de eso, de su profunda espiritualidad bíblica, eudista, y también el aporte propio suyo de lo que pudiéramos llamar hoy una espiritualidad garcía herreriana, que es la conjunción de lo bíblico, de lo eudista y del aporte personal de él, de la vivencia de su relación con Dios. Y en este audio que acabamos de escuchar, pues pudimos ver estos elementos, unos explícitos, unos implícitos, pero ahí están. En uno de los textos nos cuenta 2 episodios de arrobamiento. Uno cuando estaba en el seminario en Usaquén, que quedó bajo una lluvia, quedó absorto en el pensamiento de Dios. Los compañeros lo miraban con alguna desconfianza, como si se hubiera perdido la razón. Y fueron unos instantes de conexión intensa con Dios. Y otro episodio que él mismo cuenta y que está relatado en una vida y una obra, la biografía del Padre Rafael escrita por el Padre Diego. El otro episodio fue en la terraza de la Casa General en Roma. También quedó como invadido por Dios, absorto por su presencia, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Él mismo cuenta la profundidad de esos episodios de cercanía de Dios y de conexión intensa con Dios.
Eso nos hace ver también de la profunda espiritualidad que tenía el padre Rafael, su oración asidua. Él tenía en el Jardín García Herreros que conocemos hoy, que está allí también la tumba, tenía su estudio y al ladito la capilla de la adoración y del silencio, que la mandó construir y así la llamó, que es hoy donde reposan sus restos mortales, la tumba del padre. Entonces él estudiaba allí en su estudio, que es una cabañita de madera, y pasaba largas horas de oración en lo que hoy es la tumba. Allí hacía su breviario, hacía su meditación, y muchas veces también al calor de la oración en esa capillita escribía sus minutos de Dios. Todo esto nos da cuenta de una intensa y profunda vida espiritual que el Padre cultivaba y que también intentaba compartirla con las personas cercanas. Cuando pensamos en la reflexión y en la relación que se da entre la criatura y el Creador, pues como dice el padre Rafael, nos quedamos simplemente anonadados, maravillados de esa relación. Pensar que el Creador nos hizo a su imagen y semejanza, eso es un regalo maravilloso. Sabemos que somos limitados, que somos imperfectos, pero que tenemos una semilla profunda de la presencia de Dios en nosotros, y eso es lo que nos anima precisamente día a día a poder vivir con intensidad, a reconocer entonces en la persona de Dios, en la persona de Jesucristo, el Señor Creador, el Padre Creador, que a través de su Hijo nos salva. Eso es una maravilla. Esto es una expresión de una reflexión, como tú anotas, Hans, de esa vida profunda de oración, de contemplación del Padre Rafael. Por eso va a decirnos que en esa relación lo único que podemos sentir es humildad, sencillez, gratitud por el regalo con el que el Señor nos ha dado a nuestra vida, a cada uno de nosotros. A unos un poquito más, a otros, a todos nos ha dado eso. Entonces me llama muchísimo la atención y me parece maravilloso esa manera de acercarnos a la relación con Dios, tal como nos la presenta el Padre Rafael. Así es, y reitero que esto da cuenta de la profunda espiritualidad del Padre, cultivada a lo largo de muchos años, desde las épocas del seminario, como anotábamos esa anécdota de quedarse absorto bajo la lluvia en el seminario de Usaquén, seminario de San José, en su época de formación en teología, filosofía y teología, y cultivada a lo largo de los años por su asidua oración, por su lectura de la palabra, de la Sagrada Escritura, muchas veces hecha en los textos originales. Él manejaba el griego, el latín, el hebreo, y prefería hacer esa lectura en las lenguas originales. Entonces todo eso alimentó su vida espiritual muy intensa y le permitió pues ir cultivando esa relación con Dios a través de la oración y de la vida espiritual. Vamos ahora a escuchar otro fragmento en la voz del Padre, y luego haremos con Eduardo el comentario respectivo. El hecho de saber que Dios es el Padre universal, Padre de todos los hombres, y que la humanidad debiera llevar una vida de acuerdo con su filiación divina, de acuerdo con el hecho de que todos somos hijos de Dios, en una relación realmente incomprensible y adorable. Ese hecho entusiasma y sostiene al hombre para servir como si fuera un esclavo al hombre. El hombre debe ser un servidor, y eso lo tengo yo presente. Debemos mejorar el mundo, debemos mejorar cualquier cosa por donde pasa el hombre, que tiene contacto con el hombre,
Por eso me interesa la vivienda, porque la vivienda debe ser digna de los hijos de Dios. La comida, porque la comida debe ser también digna de hijos de Dios. El estudio, la fraternidad, todo eso me interesa porque somos hijos de Dios y porque debemos plantar un mundo de hijos de Dios un poco trascendentes, tocados de divinidad, de un modo especial. No puede haber ningún miserable, no puede haber ningún mendigo, no puede haber ningún abandonado. Nada se puede destruir porque es obra de Dios. Todo está tocado de divino. De modo que eso me anima a mí para prestar un pequeñísimo servicio en el mundo actual y ayudar para que todo sea hermoso, digno del hombre que está vinculado de un modo muy misterioso con Dios. Como acabamos de escuchar en la voz del padre Rafael, él fue muy respetuoso de la dignidad humana y fue un gran promotor de esa misma dignidad en las personas. Y para él y para la Iglesia Católica, la dignidad humana nace de la filiación divina, del hecho de ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nos convertimos en hermanos de los demás porque tenemos un Padre común. Y en eso fundamenta el Padre todo su servicio a las personas, la erradicación de la pobreza, la propuesta de la vivienda, la misma fundación del Minuto de Dios como obra social para dignificar a las personas, entendiendo y percibiendo en ellas la presencia de Dios, de ser hijos de Dios como seres humanos. Entonces ahí nos explicó el Padre en otras palabras, pero esa se convierte en la gran motivación para la fundación de la obra social El Minuto de Dios. A él no le cabía en la cabeza que hubiera mendigos, que hubiera tugurios, que hubiera gente pobre, sin las mínimas condiciones de vida, las mínimas necesidades básicas satisfechas. Y por eso dentro de la fundación uno de los primeros elementos fue la vivienda, porque él era consciente que una vez que tuviera la familia una vivienda, eso podía ser el eje de otras cosas de cara a preservar la dignidad de las personas, a promoverlas y a promover el desarrollo humano integral, al cual se fue sumando después la educación, la vida comunitaria, el trabajo, y fue así como fue creciendo el Minuto de Dios como una ciudadela integral, donde estaban presentes todos estos servicios que giraban alrededor del concepto de la dignidad de la persona humana que nace del hecho de ser hijos de Dios. Por eso es importante que caigamos en la cuenta, queridos oyentes, que la gran motivación del Padre para fundar el Minuto es la doctrina social de la Iglesia, uno de cuyos principios básicos es la dignidad humana. Principio que es un aporte fundamental para la humanidad. El hecho de sentirnos, de reconocernos como hijos del mismo Padre, hermanos todos, nos va a llevar precisamente a la fraternidad universal, que por cierto es lo que el Papa Francisco en Fratelli Tutti nos va a recordar y nos va a invitar a que la construyamos como amistad social, como compromiso, sentirnos todos dependientes unos de otros, que es lo que la realidad de la pandemia nos ha puesto a todos en esa condición. Y aquí en ese texto, en ese audio que hemos compartido, pues está, en mi opinión, tal vez como tú anotas, Hans,
una de las razones fundamentales, uno de los grandes amores del padre Rafael, una de las razones que lo mueven a desarrollar la acción que él adelantó a lo largo de sus años de vida. Pienso en el sentido de la palabra compasión, que es sentir con. Él sintió compasión. Recuerdo cuando se relata la primera casa que vio por allá en el Pardo Rubio, una casita que estaba miserable, y que él se acerca y entonces siente esa compasión por la situación en que vive ese hermano que él reconoce hermano por ser hijo del mismo padre. Lo comentábamos ahora, esa relación con Dios, con el Creador, que nos hace hermanos a todos, nos crea Él a su imagen y semejanza. Qué mayor dignidad, y se ve enriquecida precisamente por la encarnación de Jesucristo, que se hace hombre como nosotros, y de esa manera exalta, aumenta la dignidad humana, la recalca para todos nosotros. Ese sentir con, esa compasión, no se quedó solamente en sentir compasión, sentir a lo mejor como nos pasa a veces a nosotros cuando vemos a alguien tirado en la calle, o una persona en el Transmilenio que está pidiendo alguna ayuda, o tantas situaciones de necesidad que percibimos, que encontramos en nuestro caminar por la ciudad, por cualquier lugar en el que estemos. A veces nos quedamos solamente en el sentir compasión, pero una compasión superficial, no profunda, no la que nos mueve realmente a buscar con el hermano una respuesta, una solución a su necesidad. Como anotabas y como anotaba el padre Rafael, él dice que él a partir de eso quiso hacer un pequeño servicio. Sí, pues uno dice, frente a las necesidades tan grandes, la obra de él fue eso, un pequeño servicio, pero un servicio que inspira, que muestra la posibilidad de que podemos hacer cosas maravillosas si reconocemos esa dignidad de la persona humana, que como tú anotas, Hans, muy válidamente, es el principio, uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Tiene que ver con los derechos, con los deberes, tiene que ver con la vida, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con tantas cosas que forman parte de esa mirada integral de la persona que tiene el cristianismo, el pensamiento social de la Iglesia. Y ahora vamos a escuchar otro audio del Padre, del cual haremos comentario. En verdad, el hombre debe dar gracias por la vida. Muchas veces uno pasa la vida sin dar el menor agradecimiento a Dios por la maravilla que es existir, que es haber visto el sol, como decían los griegos. El hecho de estar vivos, de contemplar el universo, de estar en este planeta, de conocer y de fraternizar con los hombres, es una gracia enorme. El hecho de poder hablar, el poder mirar a los hombres, es una belleza. De modo que debemos darle gracias a Dios por esa preciosidad que fue habernos hecho brotar a la vida. Hubiéramos podido no brotar, hubiéramos podido quedarnos en el mundo inmenso de lo que no fue, de lo que no existió. Y Dios nos hizo amablemente brotar al ser. De modo que eso merece que nosotros estemos muy agradecidos y alegres con la vida. Yo no entiendo a las personas que viven aburridas en la vida, que no son capaces de mirar la belleza del mundo, que no son capaces de descubrir la hermosura de la naturaleza, del mundo, del hombre, del cosmos, de las constelaciones. No se interesan por nada, sino viven una vida más o menos llena de abatimiento y de aburrimiento. Yo creo que aquí estamos en la vida para amar, para servir y para dar gracias. Dar gracias a Dios que nos hizo asomarnos a este espléndido universo de hombres y de estrellas. Acabamos de escuchar la importancia que el Padre Rafael le otorga a la gratitud, al ser agradecidos por la vida, por la salud, por el trabajo, por la naturaleza. Y ya nos indicaba el Padre que hay gente que se pasa la vida
sin agradecer por un lado y renegando un poco de la suerte que le ha tocado vivir, no apreciando esos dones que Dios nos ha dado, como la existencia, como la familia, como el trabajo, como las posibilidades, la salud, etcétera, etcétera. Nos invita a ser agradecidos el Padre, a ejercer la gratitud para con Dios, que finalmente nos regala todos estos dones y que permite pues que en nuestra vida se desarrolle de la mejor forma posible, y a veces olvidamos agradecerle a Él, y a veces la oración del cristiano se limita a pedir, pero pocas veces a dar gracias y más pocas veces a la alabanza. Entonces, aquí de una manera indirecta también el Padre, o casi directa pudiéramos decir, nos invita a agradecerle a Dios todos los beneficios que nos da, los bienes, las bendiciones que diariamente nos otorga. Ya el amanecer con vida ya es mucha gracia de parte de Dios, que nos conceda la salud y la existencia. Vamos ahora a hacer una pausa para unos compromisos y ya regresamos. Ya de regreso con ustedes nuevamente. Estábamos comentando el audio del Padre que nos invitaba a ser agradecidos. Gracias a la vida. Es el tema de este audio que escuchamos hace unos minutos, y que me parece que hoy es interesante que después de la pandemia, donde todos vimos lo frágiles que somos, como un bicho, por decir de alguna manera, que ni siquiera podemos ver, puso a toda la humanidad en alerta, con temor. Nos encerramos, nos aislamos para defendernos, para defender a nuestros familiares. Y entonces reconocimos cada día el hecho de que vivir es un regalo de Dios todos los días, que poder contemplar el sol en la mañana y recibir su luz es una donación del Señor que nos hace todos los días. Y por eso me llama mucho la atención que por a través de WhatsApp y de Facebook y las redes sociales ha crecido mucho expresiones, mensajes dando gracias a la vida. También me llamó mucho la atención de ese mensaje del Padre Rafael, esa relación que hace como oposición a la gratitud que mencionabas, Hans, a hacerle gracias al Señor por todo lo que nos regala. De decir a algunas personas que están aburridos y que muchas veces en una sociedad que tiene tantas posibilidades piensan que la verdadera alegría, encontrarle sentido a la vida está en pasarse muchas horas viendo por Netflix o por cualquiera de esas redes, esos sistemas, esas plataformas, películas, videos, o estar asistiendo a conciertos, haciendo unas filas largas, pagando unas sumas a veces muy significativas de dinero, para encontrar algo que les dé sentido, que les dé como alegría, que les permita expresar algo de sí mismos. Y muchas veces se olvidan que es precisamente la contemplación de la naturaleza, el agradecer un atardecer, el descubrir en la belleza de un amanecer la presencia de Dios que allí nos regala y que nos muestra toda su magnitud. Recuerdo, por ejemplo, ahorita algo que escuchaba en estos días de Andrés Hurtado, este hermano marista que se ha recorrido el país y que él señala y que nos enseña y que nos invita a que conozcamos, a que profundicemos analizando la belleza de nuestro país, del regalo con el que el Señor nos ha dado a todos los colombianos y a todos los que nos visitan, unos paisajes maravillosos. Y él contempla, dice que se queda horas extasiado mirando y reflexionando y dándole gracias a Dios por las maravillas que nos ha regalado.
Tenemos muchos motivos para darle gracias a la vida, darle gracias a Dios. Hagámoslo, contemplemos, valoremos esas oportunidades, esos espacios, esos paisajes. Tantas ocasiones el conocer una persona que nos llama la atención, que nos enriquece, que nos comparte sus cualidades, ese regalo que el Señor le dio para todos nosotros, que esa es una enseñanza del Papa Juan Pablo II. Cada don que el Señor da a cada uno de nosotros es un regalo para los otros, y eso también es motivo para dar gracias a la vida. A continuación, las palabras del Padre Rafael García Herreros en la apertura del banquete de la paz. Señor Presidente de la República, Doctor César Gaviria Trujillo y señora Ana Milena Muñoz de Gaviria, señor Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá y señora, señores ministros de despacho, señor Gobernador y señora, autoridades eclesiásticas y militares, apreciados benefactores. Quiero saludar ante todo al señor Presidente de la República por su presencia en este banquete. No está usted presidiendo, señor Presidente, una reunión banal, ni tampoco una reunión de intereses políticos, ni estamos estimulando la vanidad humana. Está usted presidiendo una reunión de gran profundidad, una reunión que significa el gran intento de muchos colombianos que lo tienen a usted como cabeza primordial en un movimiento de paz, de progreso totalmente inusitado en el país. Quiero aprovechar que ustedes están aquí calmados, en silencio, no para hablarles de lo que estamos haciendo en los banquetes del millón en otras ciudades, ni de que estamos tratando de traer hospitales de Estados Unidos, ni de que estamos visitando lo más lejano del país para tener conversaciones fraternales con los alzados en armas. Quiero precisamente desde aquí hablarles a ellos, a los alzados en armas, para que depongan las armas, porque este banquete lo hicimos en honor de la paz. Déjenme decirles que quisiéramos abrazarlos a ustedes, que quisiéramos conversar tranquilamente con ustedes. Me hubiera gustado invitarlos a esta mesa. Quiero aprovechar que ustedes están en silencio para hablarles solo de Dios. Es más bello que todo lo demás. Quiero que ustedes cierren los ojos y los abran a la inmensa belleza de Dios, que los abran al invisible Dios, al amoroso Dios, al amante Dios. Quiero aprovechar que ustedes vinieron amablemente a este 31º banquete de millón, el banquete de la paz, para hablarles directamente de Dios. No es un sermón, no es un discurso, es la expresión de las inmensas ganas que tengo de Dios, como ustedes las tienen también, ganas de llorar, ganas de sumirnos en el abismo. Ustedes me van a perdonar que les hable del amante Dios, del Dios a quien hemos olvidado. Nos sentimos muy ocupados y no tenemos tiempo para Él. Sin embargo, hoy vamos a tener 5 minutos para hablar de Él. ¿Qué haríamos nosotros para que en Colombia se impusiera por todas partes el amor de Dios, desde las montañas hasta los ríos, desde los pueblitos hasta las grandes ciudades? ¿Qué haríamos nosotros para que en todos los hogares se introdujera el amor divino, en todas las alcaldías, en todos los palacios de gobierno, en todos los colegios, en todas las universidades, en todas las parroquias? ¿Qué haríamos para traer el amor de Dios a Colombia y con ese amor todo lo demás? Yo quiero invitarlos a ustedes al amor, al silencio. Quiero invitarlos a ustedes al arrepentimiento y al nuevo camino que significa amar a Dios con todo el corazón. Perdónenme que los coja como a mansalva, pero una oportunidad como esta no se puede perder para hablar de Dios y para pensar en Él. Entremos todos por este camino del abismo.
Dios es un infinito abismo, incomprensible, adorable. En este abismo nos debemos encontrar todos. Para el amante de Dios no hay infierno, no hay nada oscuro en el futuro. Para el amante de Dios está la claridad del amor poseído. Déjenme llevarlos a ustedes al divino amor. Quiero que implantemos en Colombia el amor de Dios. Las viviendas vendrán por añadidura. Los magníficos colegios vendrán como consecuencia. La reconciliación de todos vendrá naturalmente. La perfecta honradez vendrá inmediatamente. Déjenme ustedes tomarlos de las manos y llevarlos al infinito amor. Lleguen ustedes hoy a sus casas resplandecientes y puros, porque comenzaron a amar. Perdonen ustedes hoy desde aquí a sus enemigos, porque comenzaron a amar. Lancen ustedes al abismo las armas. Restauren la justicia, construyan una nueva Colombia, porque hemos comenzado a amar al divino, al eterno, al adorable, al bellísimo Dios. Qué bueno sería que este humilde banquete se volviera una inmensa oleada de amor a Dios, con todas sus consecuencias. Déjenme decirles a ustedes esta palabra cristiana, que la repiten también los judíos, los maometanos, los protestantes, los católicos, los ricos y los pobres. Amemos a Dios. Si les preguntan a ustedes de qué les habló el cura esta noche, delante de su gran presidente, digan si pueden, con voz entrecortada, nos habló del amor de Dios y nada más. Como acaban de escuchar, queridos oyentes, este es el discurso del padre Rafael. En el último banquete que él presidió, el banquete 31 de 1991. Y toda esa exhortación, esas invitaciones que el Padre nos hace de amar a Dios, y que ese amor de Dios no es teórico, se debe traducir en amor al hombre, en acciones concretas en favor de los demás. Y reitera el Padre Rafael que una demostración del amor a los demás es también contribuir a restaurar la justicia, a construir a Colombia, a velar, a ser solidarios, a velar por los demás. Ese banquete 31 del año 91, que fue el último que presidió el padre Rafael, porque infortunadamente al año siguiente, en el banquete del 92, él estaba enfermo, postrado en cama. Él pudo asistir desde su lecho de enfermo a través de la televisión en el año 92 al banquete y falleció justamente esa noche del 24 de noviembre del 92 mientras se celebraba en el Hotel Tequendama el banquete del millón, que por las circunstancias le tocó presidirlo al padre Diego. Entonces creo que este audio que acabamos de escuchar tiene esa gran importancia de haber sido el último banquete que el padre Rafael presidió, y por eso este audio, este discurso del padre tiene ese gran valor y nos siguió invitando al amor de Dios en todas sus manifestaciones y que se tradujera en muchas acciones concretas. Pues yo percibo en ese discurso del padre Rafael un evangelizador que, como dice al comienzo al presidente César Gaviria, trata de darle el sentido de la reunión, y un evangelizador que en este caso concreto aprovecha esos minutos para plantear los temas que a él le motivaron en su vida, a lo largo de toda su vida, pero específicamente
en el comienzo nos habla de la paz, de la reconciliación, del sentirnos todos hermanos, reconocernos como hermanos, siguiendo la línea de lo que hemos comentado en este programa. Hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Estamos llamados a ser tener gratitud por ese acto de creación del Señor. Y nos invita también entonces a construir la paz. Recordemos que el padre Rafael arriesgó y trabajó muy fuertemente para ayudar a contribuir a hacer realidad ese sentimiento de paz. Le escribió cartas a cura Pérez, e hizo contacto con Pablo Escobar y ayudó para que se entregara. Hizo tantas acciones, tantos esfuerzos, tantos mensajes buscando construir la paz. Para él ese era un elemento fundamental, porque sabía que si había paz, Colombia podría tener justicia, y que para que hubiese la justicia se necesitaría también que hubieran condiciones para que las personas pudiéramos vivir como personas, hijos de Dios, con dignidad, como merece cualquier hijo de Dios. Encuentro por eso varios temas ahí de los que fueron muy importantes cuando uno lee un poco sus obras, sus diferentes escritos. Encuentra temas que se repiten acá. El tema de la honradez, por ejemplo, me da mucho la atención, porque es un tema que él planteó en varios de sus escritos y insistía mucho en esa dimensión fundamental de los colombianos como un tema clave para que mediante la honradez, por ejemplo, en el trabajo, en las diferentes relaciones que se tienen con los demás, se pudiera crear un orden más justo, más fraterno, más solidario. Y de esa manera entonces él nos invitaba a esa dirección de la honradez. Es un tema muy importante. Y el otro, como ya lo mencionaste, Hans, el tema de la justicia. Pero esa honradez, esa justicia, ese amor a la paz, por la paz y por la persona, todo dentro de un marco muy importante al que él le dedicó mucho tiempo, la Nueva Colombia. Necesitamos formar la Nueva Colombia. Y el laboratorio que hizo con el barrio del Minuto de Dios era ¿para qué? Para mostrar que es posible crear una nueva Colombia, una Colombia diferente, nueva, fraterna, solidaria, justa, colaborativa, donde todos se sienten formando parte de ese tejido social. Entonces aquí creo que en para mí como una especie de testamento del padre Rafael, se presentan varios de los amores, de los temas centrales que inspiraron su vida. Así es. Y la insistencia en el amor de Dios, que fue uno de sus temas recurrentes, y en un amor que no es, que son acciones concretas, que se traducía en solidaridad, que es otro de los principios de la doctrina social de la Iglesia, en participación, de manera especial para los habitantes del Minuto de Dios, en buscar el bien común, también otro de los principios de la doctrina social de la Iglesia, inspirado en estos principios y en la doctrina social, el Padre funda el Minuto de Dios, tanto barrio como obra social. Y entonces este discurso de este banquete 31 del año 91, que lo llamó adicionalmente el banquete de la paz, porque insiste durante su intervención en deponer las armas, en perdonar, y en una llamada a la conciencia de todos los colombianos, los que asistieron al banquete y los que lo vimos por televisión, a reconciliarnos como país, a perdonar, a ser solidarios, a construir juntos, a evitar el odio y el rencor, a crecer como sociedad, a hacer un esfuerzo por caminar juntos. Y entonces el Padre insiste y dice que no es tanto un discurso, sino que quiere manifestar su anhelo de Dios a todos los presentes y a los que siguieron la transmisión por la televisión. Entonces, también como lo decías tú, Eduardo, es todo un testamento espiritual
siendo el último banquete que presidiera el Padre en vida, insiste esos elementos de insistencia. Queridos oyentes, si ustedes quieren volver sobre ese texto, hay un volumen de la obra completa que se llama Banquetes del Millón. Lo consiguen en la librería del Minuto de Dios. Ahí están todos los discursos que pronunciara el Padre en vida cuando presidió los banquetes, y el último es justo ese del año 91, y el primero desde el año 61, cuando tuvo la iniciativa y se le ocurrió, por inspiración de Dios, dice él, de celebrar este banquete, el más rico y el más pobre, para incentivar la solidaridad de las personas pudientes en favor de las que no tenían tantos recursos, y así nació esa iniciativa, esa institución del banquete del millón. Entonces, queridos oyentes, pues ahí tenemos estos audios en este programa que hemos querido comentar, la voz directa del Padre, y en este último audio el último discurso que pronunciara el Padre en el último banquete del millón del año 91, que como ya les comenté fue el último que pudo presidir él en vida, porque ya al año siguiente él enfermó gravemente y el Padre Diego fue el que presidió el banquete, y le correspondió al Padre Diego la infausta noticia de decir allí, avisar en el Hotel Tequendama durante el banquete del año 92 que había fallecido el Padre Rafael. Infortunadamente el tiempo se nos termina, queridos oyentes, muy amables por su atención, por su sintonía, y los invitamos a nuestro próximo programa. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Hasta la próxima semana, muchas gracias. Nos dejó trabajo y techo, incansable en su amor por el Verbo de Dios.